Telecaribe presenta El Contenedor, Defensoría del Televidente. Opiniones, sugerencias, análisis. Escuchamos a las audiencias. El Contenedor. Como se anota en la página web de Telecaribe, Wacatics es un espacio pedagógico y de interacción entre el presentador y el público, en el que se enseña de manera dinámica y práctica a la audiencia la mejor forma de aprovechar los beneficios y recursos tecnológicos para potencializar el desarrollo de sus actividades. Con varias temporadas al aire y un presentador carismático, el programa parece estar consolidado dentro de la intención de llevar ciencia y tecnología de una forma entretenida a la sociedad del Caribe colombiano. ¿Es así? ¿El programa está cumpliendo sus objetivos? Dentro de toda la oferta enorme que podemos encontrar en redes sociales y en otros canales especializados, ¿sigue siendo pertinente que desde el canal regional se ofrezca un contenido de este tipo? Este es nuestro tema de hoy en El Contenedor, el espacio de la Defensoría del Televidente del Caribe colombiano. Hoy conversando sobre Wacatics. Bienvenidos. La televidencia crítica se basa precisamente en opinar, en no tragar entero, en decir lo que crea que se tiene que decir sobre los distintos programas que se ven en televisión. Por eso consultamos en El Contenedor a la televidencia crítica del Caribe colombiano. Siempre dejan pues como una enseñanza, siempre por más largo y extenso que sea el programa, a uno siempre se le queda así una pequeña parte que muchas veces pues a nosotros en la vida universitaria o en la vida social la podemos aplicar de vez en cuando. Que explican sucesos cotidianos que nosotros normalmente desconocemos. Que explicaran como cosas básicas de la tecnología que uno podría saber. A veces uno como para comprar un celular uno no tiene en cuenta ciertas cosas que son. Pues actualmente casi no hay esos programas. Antes había ciertos programas que por lo menos estimulaban a los jóvenes, a los niños, al estudio, a la cultura general. Actualmente en ningún canal de los que veo, pues en Telecaribe pues casi no he visto, o sea, no veo casi Telecaribe, pero en otros canales no veo programas de cultura, ni de ciencia, ni nada, o sea, a veces los dan, pero muy tarde de la noche cuando un niño ni siquiera está despierto, o sea, no hay nada, solamente otro tipo de programas. Pues porque enseñarían mucho y sería algo innovador. Claro, porque hoy en día la humanidad, como te decía, y el mundo está enfrascado en la tecnología, aunque la tecnología mal usada puede traer malas consecuencias para los jóvenes, para la juventud. Considero que los temas de ciencia y tecnología, la forma como lo están presentando en los medios nacionales y en Telecaribe, considero que hay programas en los que hablan acerca del tema, hay programas en los que hablan de los avances tecnológicos, hay programas en los que hablan de noticias tecnológicas, de tendencias, de lo que se está viendo en redes sociales. Sin embargo, considero que estos programas no han dado un paso más allá en cuanto a la educación, en cuanto a la construcción, sino que se han quedado en las noticias, se han quedado en lo que es viral, se han quedado en la promoción de dispositivos, sin ir más allá y mirar de pronto las necesidades, sin mirar las tendencias, sin mirar de pronto las estrategias digitales, sin mirar temas como el autoestima, la participación de los jóvenes en estos medios digitales. ¿Te gusta la lectura y estás buscando hacerlo de manera gratuita y encontrar libros muy interesantes, pero gratuitos? ¿Cómo hacerlo? Bookmate es una aplicación que cuenta con una librería de más de 500,000 de libros. Algunos son pagos y están allí completamente gratis para que los descargues en tu teléfono y los puedas leer directamente desde allí. Considero que la televisión pública tiene un reto, sin embargo este reto lo veo de una forma positiva porque es una oportunidad para buscar la forma de integrar un público joven y también un público adulto. Creo que cuando estamos hablando de ciencia y de tecnología hay un todo, de hecho hoy en día está en tendencia el tema de Big Data, entonces cuando estamos hablando de ciencia y tecnología yo creo que los canales públicos tienen la oportunidad de investigar, de educar y con ello poder involucrar a la audiencia para poder hablar de temas que hoy en día no solamente son una moda, sino que son una necesidad y que hay un público, todos los ciudadanos están interesados
interesados en conocer acerca de ese tema y esos temas lo están conociendo en internet. Sin embargo, creo que es una gran oportunidad para que la televisión pública pueda abrir espacios y en esos espacios se puedan involucrar a las audiencias. Seguimos en El Contenedor, el espacio de la Defensoría del Televidente del Caribe colombiano, hoy conversando sobre WakaTix, el programa de nuestro canal que educa y entretiene con temas de ciencia y tecnología. Y nos acompaña Guillermo Escalante, su director y presentador. Guillermo, muchas gracias por estar con nosotros en El Contenedor. No, un placer que me inviten y como siempre a la audiencia, mil gracias por escuchar estos espacios. ¿Cómo nace Waka? Bueno, la pregunta es interesante porque en algún conversatorio la ex viceministra de TIC, María Carolina Hoyos, sugiere que debería existir en Colombia un espacio donde se hablara de estas nuevas tendencias, de lo que estaba pasando. Colombia empezaba ya a empezar a entender cómo se movía el mundo digital y quería extenderse y meterse en esa onda, pero no existía como mucha claridad sobre muchos temas. Entonces alguien dijo, primero se necesitaba hacer pedagogía para que la gente pueda entender un poco más sobre los distintos conceptos, para nosotros luego sí impulsar todo un desarrollo tecnológico a través de las regiones. Y de esa inquietud surge el espacio Waka. Luego vendría el desafío de cómo darle forma a ese sueño, por llamarlo de alguna manera. Y precisamente cómo se define la forma del programa, tanto el formato como el estilo del mismo. En ese momento lo que hice fue, primero yo estudié ingeniería electrónica y telecomunicaciones y entendía todo el término técnico, ya hacía televisión, entonces era fácil, digamos, de alguna manera poder mezclar los dos mundos. Pero el desafío estaba en que fuera atractivo, que la gente se pudiera enganchar, porque finalmente esto es un negocio que se llama televisión y la televisión tenía que enganchar, más allá de que fuera un tema pedagógico y que se creara un espacio, era cómo la gente se iba a conectar con ese espacio. Entonces ahí es donde empieza a dársele forma y empiezo trabajando desde el simple nombre. Entonces veíamos que era algo particular, que era un nicho de mercado, que no era una cosa que todo el mundo estuviera metido, sino que era un segmento específico, que habían unos que sabían un poco más. Miramos referentes, empezamos a buscar referentes dentro de Colombia, en América Latina, y vimos que era muy pequeño. Es más, incluso hoy uno mira en América Latina y uno ve que programas de televisión que hablen de ciencia y tecnología son muy pocos. De hecho, lo que hacen los canales es que abren segmentos dentro de sus informativos para poder hablar de temas de tecnología que son como tendencia, pero con espacios dedicados como tal, muy poco. Entonces, existía también ese temor de eso no se comercializa, eso es difícil, eso no lo ve nadie, ese tipo de programas, hablemos de los programas que a nadie le importa y que nadie ve, de los mismos productores, en fin, cómo llegar a encontrar fue un completo desafío. Entonces, lo que me dediqué fue primero a ver qué se estaba haciendo internacionalmente y ver qué de eso que se hacía internacionalmente se podía acoplar. Luego, necesitaba algo sonoro que la gente pudiera identificar. Por esos días salió Shakira con el Waka Waka y empecé a hacer una retrospección con el tema de Waka Waka que había detrás y terminé encontrándome que la palabra Waka era un referente para quienes buscaban tecnología en el Caribe. La gente decía, voy a comprar un teléfono, hey, yo tengo una Waka. Voy a comprar una camisa, tengo una Waka. Voy a comprar, y empezó como ya a darle forma a la cosa, me empezó a hacer sonar y dije, pues aprovechemos el Waka y miremos. Fui a la etimología de la palabra y encuentro que es una palabra del quechua, de nuestros indígenas y que básicamente es un sepulcro indígena. Entonces, luego empiezo a estudiar el tema de los sepulcros indígenas y qué hacían allí. Como creían en la vida después de la muerte, tomaban lo valioso, enterraban a su dirigente, en este caso el cacique, con sus pertenencias más valiosas para emprender ese viaje en la nueva vida. Entonces yo dije, epa, aquí está. Lo que hacemos nosotros, vamos al internet, extraemos como guaqueros las cosas valiosas y dejamos lo demás intacto ahí y lo presentamos en un espacio de media hora. Este es El Contenedor, el espacio de la Defensoría del Televidente del Caribe colombiano. Ya regresamos. El Contenedor, Defensoría del Televidente. El Contenedor, Defensoría del Televidente. Gracias por continuar con nosotros en El Contenedor, el espacio de la Defensoría del Televidente del Caribe colombiano, hoy conversando con Guillermo Escalante acerca del programa WakaTix. Guillermo, ¿cómo se revisan y definen los temas del programa? Nos comentabas ahorita que eres ingeniero electrónico y de telecomunicaciones. Aparte de tu expertise, para algunos temas, ¿cuentan con asesoría? Para mí, la mayor asesoría, uno, son mis colegas,
con los que constantemente viajamos todo el mundo y estamos hablando de estos temas. Pero el 90% del contenido de Waka lo hace la gente y la gente no lo sabe. Es decir, la gente a través de las redes sociales nos pregunta muchas cosas y se empiezan a marcar tendencias, que es lo que yo hago, a empezar a darme cuenta que hay unas preguntas que son más recurrentes que las otras. Por ejemplo. Como por ejemplo, por estos días ha aumentado mucho el tema de las cámaras. Los smartphones están trayendo más cámaras, entonces la gente empieza a preguntarse ¿por qué más cámaras? Es la pregunta que la mayoría de los usuarios se... ¿Pero por qué 5 cámaras? ¿Por qué el teléfono cada vez lo vemos lleno de más cámaras? Entonces es una pregunta que empieza a generalizarse y ahí ya yo tengo que tomar cartas en el asunto y hago un espacio donde se explica, o dentro del mismo desarrollo del programa, donde se explica por qué está sucediendo eso. Entonces la gente empieza a preguntar, no lo hace públicamente, que es algo muy curioso, creo que en Colombia todavía nos falta superar esas barreras, es la gente me manda directo. Porque a la gente le da oso preguntar en el timeline y que vea que está preguntando cosas sencillas, como hay gente que llega y me escribe, ¿qué es una CPU? Yo quiero saber qué es una CPU. Y este ejercicio nos ha permitido darnos cuenta que en Colombia estamos mal en pedagogía digital, que uno cree que son temas superados y que realmente no los hemos superado. O sea, nos falta muchísimo por enseñar y gracias a esas retroalimentaciones que nosotros empezamos a construir ese contenido para educar. En estos años de trabajo con el programa, ¿han podido determinar qué tanto el habitante del Caribe se interesa en realidad por temas relacionados con ciencia y tecnología? Sí, de hecho, hice un ejercicio y fui fabricante por fabricante a preguntarles cómo era la movida en el Caribe colombiano. Oye, digamos, ahora que tengo esa fortuna de hablar con los grandes ejecutivos, y la respuesta es unánime. El caribeño es gomoso de la tecnología. O sea, el caribeño sí quiere tener, como dicen por ahí, lo último en guaracha. El caribeño sí es de los que ahorra porque quiere descrestar porque tiene el último teléfono o tiene la mejor barra de sonido o quiere el mejor televisor. Y cuando tú eso lo extrapolas a la cotidianidad y te vas para La Guajira y llegas a la ranchería y ves que casa de tablita, pero que el televisor es más grande que el mismo área y que el amplificador de sonido es supremamente poderoso, que ven televisión pero ven televisión por cable y que ahorran para eso, ahí uno empieza a darse cuenta que sí es realidad las tendencias que se marcan en el Caribe colombiano y es que somos amantes de la tecnología, gomosos de la tecnología. Pero ese ser gomosos de la tecnología se traduce en utilizarla bien y al máximo, o de pronto nos quedamos en lo básico, lo mínimamente necesario de esa tecnología. No la usamos, desafortunadamente no la usamos, somos consumistas. Es decir, hoy la gente está pensando que su smartphone ya cumplió su época, ¿cierto? Salió un nuevo smartphone, vamos a poner un ejemplo. Apple acaba de sacar su iPhone 11 y hoy la gente está muriéndose por tener el iPhone 11. Sin importar el teléfono que tengan, y se ha vuelto eso speech o digamos reiterativo, lo estoy haciendo en el programa, es sáquele provecho al que tiene, porque todavía no has terminado de explorar lo que tiene tu smartphone. Me encuentro con gente en la calle y me preguntan cómo hago X o Y cosa. Y digo, pero se supone que llevas con el teléfono tanto tiempo, deberías saberlo hacer. Y hay gente que todavía no lo sabe hacer. Entonces no usamos ni el 10% de las herramientas ni el poderío que tienen los smartphones hoy en día. Y hay que tener en cuenta algo, la industria cambió y el recambio de los smartphones en el mundo está en 2.8 años. Antes era más corto, ahora se ha ampliado porque la gente ya empezó a darle más valor y la forma de darle valor a esto es a través de las aplicaciones. Por eso siempre hablamos de aplicaciones. ¿Qué tanto en realidad los medios de comunicación, retomando algo que comentábamos al inicio, qué tanto en realidad los medios de comunicación estamos contando cómo se debe los temas relacionados con ciencia y tecnología? ¿Estamos profundizando en los temas o estamos quedándonos tal vez en la superficie de la situación? Me encanta tu pregunta. Pertinente. Los medios de comunicación se han quedado en una parte comercial, en lo que el fabricante le dice al medio de comunicación. Ojo con esto. Va tan rápido el tema que les están entregando unos comunicados y una información y terminan siendo unos public reportajes donde el fabricante es el que termina poniendo las condiciones de comunicación. Porque no todo el mundo tiene la experticia ni todos los periodistas están preparados para abarcar el tema de tecnología. Porque además hay un pensamiento generalizado de que todo el mundo sabe tecnología. Y yo que estoy en este gremio desde hace muchos años puedo decir que aún
no sé de tecnología, porque esto avanza tan rápido que mientras empieces a profundizar en un tema, hay 10 o 20 temas que ya se están desarrollando simultáneamente. Entonces, digamos que conocemos un panorama generalizado, pero no somos los más expertos en todas las áreas porque sería imposible. En línea con lo que acabas de comentar, es necesario entonces también que nos preocupemos los medios de comunicación por formarnos más y por estar más actualizados en estos temas de ciencia y tecnología, pensando no solamente en manejarnos, sino en contarlos de la manera más clara, concisa y precisa posible a un público que no necesariamente tienen todos que manejar esa jerga tecnológica. Creo que deberíamos empezar a regular más el tema para ser honestos, porque de eso se trata, de ser honestos, de ser periodistas, de poder ir un poco más allá de lo que nos quieren comunicar, de poder ayudarle al usuario final a dilucidar entre una serie de cuestiones. Yo creo que sí tenemos una responsabilidad muy grande en eso. De hecho, hay medios y hay fabricantes que a veces se molestan conmigo, porque yo soy amigo de todos, pero de ninguno. Es decir, conozco a todos los ejecutivos, pero no soy amigo de ninguno. No recibo dinero de ninguno, absolutamente. Lo que ustedes ven que yo posteo, hablo y lo demás, a mí no me paga nadie por ese tema. Conozco mucha gente que como le están pagando por redes sociales, pues obviamente tiene que hablar bien de un producto y decir lo que el fabricante quiere que se diga del producto. Eso no pasa conmigo. Yo simplemente hablo de lo que me parece y tratar de ubicar a la gente en ese espectro de la tecnología. Pero sin duda alguna, creo que los periodistas y los medios de comunicación tienen que ahondar mucho más en temas de tecnología. En esa línea también, hablando de redes sociales, no es un secreto que a través de las distintas redes, Twitter, Instagram, Facebook, las mismas cadenas de WhatsApp, estamos consumiendo, nos están llegando todo tipo de contenidos, todo tipo de mensajes con nulo filtro o mínimo filtro. Y cuando se trata de ciencia y tecnología, por allí también se van informaciones con un cierto sesgo patrocinado. ¿Cómo poder uno como audiencia reconocer cuando nos está llegando un contenido sobre el que tenemos que tener una mirada más escéptica que otro, sobre todo cuando estamos hablando de estos temas de ciencia y tecnología? Lectura. Eso es lo que te estoy diciendo, es contundente. No podemos seguir siendo idiotas útiles y la única manera de dejarlo de ser es tener conocimiento, y el conocimiento solo se adquiere a través de la profundización del conocimiento en diferentes áreas. Entonces aquí hay que leer, hay que tratar de ahondar un poco más y no tragar entero. Al igual que pasa con las fake news y todo lo demás, como bien lo mencionabas, a través de las redes sociales, incluso los influenciadores están haciendo un gran daño a la industria. Los mismos fabricantes, al contratar a ciertos influenciadores, le están haciendo daño a su propia industria, porque eso es un boomerang. Están lanzando una serie de cosas con las cuales después ellos mismos se van a guillotinar, porque escogen a influenciadores muchas veces por el número de personas que tienen, por ejemplo, pero que no son expertos en la materia. Entonces tenemos casos donde, por ejemplo, se cometen equívocos como publican una foto, están hablando de una marca surcoreana, pero están publicando la foto con un teléfono americano. Ese tipo de coherencias pasa en este mundo. Yo creo que todos tenemos que empezar a tomar acción sobre este particular, y lo más importante, no trague entero, investigue. O sea, llegó Internet para democratizar la información, pero nos quedamos en la misma nata y abajo no probamos ni siquiera el café. Este es El Contenedor, el espacio de la Defensoría del Televidente del Caribe colombiano. Ya regresamos. El Contenedor, Defensoría del Televidente. El Contenedor, Defensoría del Televidente. Pues yo creería que sí, sobre todo de ciencia, que le enseña a las personas cómo funcionan las cosas. Sí, yo pensaría que sí. Eso siempre tiene más un impacto, y más en los jóvenes, que pues somos ahora mismo el futuro del país y debemos estar al día con toda esa cuestión. Sí, inclusive cualquier canal debería tener un programa de ese tipo, porque eso es lo que está ahora mismo de moda. O sea, eso todo el mundo lo vería, porque todo el mundo tiene celular, tiene redes sociales, utiliza todo. O sea, eso sería muy útil para todo el mundo. Y eso, inclusive hay gente que ni siquiera sabe cómo utilizar y quiere hacerlo, pero no sabe. Sí, porque se lo puede ver adultos y niños, puede ver todo público, puede ver ese tipo de programas, los realities no.
En realidad a veces es como más para gente mayores o a los ancianos no les gusta, personas de tercera edad no les gusta el reality. Guillermo, agradeciendo mucho estos minutos que has tenido para con la teleaudiencia del Caribe, una pregunta final. Y va en línea con lo que comentabas al inicio de la misma. Comentabas que viste muchos contenidos internacionales, contenidos nacionales, para llegar a consolidar, a gestar la idea de Waka. También por la televisión internacional hay canales especializados en temas de ciencia y tecnología, y también por las redes sociales se puede acceder a información que hay que saberla ver sobre ciencia y tecnología. ¿Cuál es el elemento diferenciador de Waka? Que está hecho para Colombia, que está hecho para el público colombiano y latinoamericano. En promedio descubrimos que falta mucha pedagogía y por eso tenemos segmentos como la historia de la tecnología. Y parte de nuestro discurso es: no podemos hablar de futuro si no conocemos nuestro pasado. Es imposible hablar de eso. Entonces tenemos cosas como la historia de los gadgets, esos aparatos que ayudaron a transformar el mundo como lo conocemos, que sentaron las bases para poder tener las nuevas tecnologías. Un día como hoy en la tecnología, donde vamos cada día a día, contamos cuáles fueron esas tecnologías emergentes que ayudaron a crear el mundo también. Es decir, hoy, un día como hoy, Tesla inventó tal cosa o descubrimos tal cosa. Eso que fue vital para poder llegar a eso, tenemos que reconocerlo también y meternos en esa onda. Pero también tenemos un espacio llamado Teclo Claro, porque cada vez hay más terminología, un glosario súper amplio, tecnológico, y ahí es donde se pueden cometer los errores. Entonces nosotros ahí vamos y decimos: ¿qué es una RAM? ¿Sabe usted qué significa RAM y para qué sirve? Pero está la RAM, pero está la de RAM, pero ¿qué es un cable UTP? ¿Qué significa? Toda esa terminología lo abarcamos en espacios. Entonces, estamos tratando cada vez de ser más pedagógicos en clips muy cortos, donde la gente sepa exactamente de qué se está hablando cuando se habla de algo en particular en tecnología. Una pregunta más, basado en la experiencia, conocimiento y en el trabajo realizado con el programa, ¿qué podemos esperar en el próximo lustro en lo que a tecnología respecta? El mundo se mueve actualmente en dos términos que son los que ocupan, digamos, las grandes esferas. Es inteligencia artificial y el 5G. La inteligencia artificial es la que va a hacer que cada vez seamos más perezosos, los lazy boys. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial es la que hace que tu cámara del smartphone, tú no tengas que saber de composición, ni de exposición, ni cuál es la sensibilidad adecuada para tomar una fotografía, sino que ella la haga por ti. Entonces cada vez vamos a ser más perezosos con la inteligencia artificial. Es decir, quien toma las decisiones no eres tú. Ojo con esto, que la inteligencia artificial está haciendo que las decisiones las tome la máquina por ti, no tú. Entendiendo que la máquina cree que es lo mejor para ti, no tú. Y eso es algo que quiero dejar claro. Y la otra es el 5G. Porque el 5G es una autopista supremamente grande de información que acelera la descarga y la subida de contenidos. Y eso, por ahí en medio va el Internet de las cosas. Todo ahora se conecta a Internet. En la medida en que tenemos una autopista más grande, fluye más rápido la información. Guillermo Escalante, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en El Contenedor. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y felicitarlos. Y ojalá más espacios como este se logren ver para que sepan qué hay detrás de. Muy amable. Este es el programa de la Defensoría del Televidente del Caribe colombiano. Efectos especiales. Entendemos por efectos especiales a aquellos elementos que se utilizan en el cine o en la televisión para generar personajes, ambientes, situaciones o realidades que no pueden suceder en la vida real y que deben ser agregados a la filmación tradicional. Los efectos especiales se utilizan principalmente en las películas o series del género de ciencia ficción, aunque hoy en día muchas cosas y elementos son considerados también efectos especiales y agregados a películas como comedias, dramas o películas de terror y suspenso. Han sido ustedes muy amables por haber estado con nosotros en El Contenedor, el espacio de la Defensoría del Televidente del Caribe colombiano. Este es su espacio, este es su programa. Recuerden que podemos estar en contacto a través del correo institucional y de las redes sociales. Y recuerden también que un buen televidente hace una mejor televisión. Hasta pronto.